¿Alguna vez sentiste que no importa cuánto trabajes, siempre falta algo? ¿Cambiaste de casa, de ciudad, de pareja, de trabajo y aún así sigue existiendo el problema? ¿Sentiste que el mundo exterior te juega en contra constantemente? ¿Y si te dijera que no es mala suerte? ¿Que existen leyes concretas que rigen las normas del universo? ¿Que explican exactamente por qué pasa algo y cómo puedes cambiarlo? Hoy vamos a hablar de las leyes universales. Y no vamos a hablar de una lista de frases motivacionales, sino vamos a hablar de dónde vienen, quién las escribió, qué culturas la conocían hace miles y miles de años atrás y cómo las puedes usar para cambiar tu vida. Soy Ayelen Pastorino y esto es Expansión Álmica, donde todas las semanas compartimos contenido para expandir la conciencia. Si sentís que esto te resuena, te invito a que te suscribas. Así que ahora vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de las 7 leyes herméticas, de su origen mítico e histórico y cómo llegaron a la modernidad. Y las primeras 4 explicadas de una forma que vas a aprender, aplicar y no olvidar más. Existen 12 leyes, pero en realidad las primeras 7 fueron las 7 herméticas que te voy a contar ahora y luego se adjuntaron unas 5 más. Estas otras 5 te las voy a explicar en otro video. Así que vamos a arrancar con la historia de las 7 leyes herméticas. Hay algo que me parece imposible de ignorar cuando hablamos de este tema. Estas ideas no aparecieron en un solo lugar. En diferentes culturas y en diferentes momentos de la historia fueron apareciendo sin ser nombradas como leyes en sí, pero sí hablando de lo mismo. Coinciden en muchos puntos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En el antiguo Egipto, miles de años antes de Cristo, había un cuerpo de conocimiento sagrado que se transmitía solo a iniciados dentro de los templos. Se lo atribuían a Tot, el dios de la sabiduría, el guardián de los conocimientos del universo. No era solo una deidad, era símbolo de que hay conocimientos que trascienden lo humano. En la antigua Grecia, este conocimiento viajó y tomó otra forma, la cual llamaron Heráclito. Heráclito, muchos siglos antes de Cristo, ya decía que todo fluye, que todo se mueve y que los opuestos se necesitan para existir. En la tradición védica de India, los Upanishads, textos de más de 2000 años de antigüedad, ya hablaban del universo como conciencia, del karma como causa y efecto y de la correspondencia entre lo micro y lo macro. En China, Lao Tse, en el Tao Te Ching, hablaba del equilibrio entre los opuestos, del flujo natural de las cosas y de un orden universal que no se puede forzar sino acompañar. En las tradiciones indígenas de América, en la cosmovisión maya, también se habla del universo como un sistema vivo, interconectado, donde también existe la causa y efecto y donde los ciclos se repiten. Distintas culturas, distintos siglos, distintos idiomas y todo habla de lo mismo. El nombre que aparece detrás de todo esto es Hermes Trismegisto. Y acá es donde empieza a ponerse interesante. Hermes Trismegisto no era exactamente una persona. Es una figura que está fusionada por 2 deidades de diferentes culturas. Tot, el dios de la sabiduría y de la escritura, y Hermes, el mensajero griego de los dioses. La fusión ocurrió durante el periodo helenístico, donde Grecia y Egipto se mezclaron culturalmente. Su nombre en griego significa literalmente 3 veces grande. Algunos lo veneraban como profeta, otros como alquimista y otros como un semidios. ¿Existió como persona real? No hay evidencia concluyente, pero sí existen los textos que se le atribuyen. El más famoso de estos textos es la Tabla Esmeralda, un texto hermético cuya versión más antigua documentada data del siglo VII, pero se cree que aún es más antiguo que eso. Este texto contiene la frase más conocida que resume todo básicamente, que es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Isaac Newton tradujo la Tabla Esmeralda y dedicó muchos años de su vida al estudio hermético. Se dice, según algunas investigaciones, que gran parte de sus descubrimientos vienen en base a esto, como por ejemplo la ley de gravedad, porque en muchos de sus manuscritos se encontraban apuntes donde él conectaba sus ecuaciones con los principios herméticos. Y no era el único. El astrónomo Johannes Kepler citó muchos de estos textos herméticos en su obra más grande, sobre la armonía del universo. El conocimiento hermético no era algo marginal. Era algo que estudiaban los más grandes pensadores de Occidente en secreto, mientras que el resto del mundo miraba para otro lado. ¿Por qué en secreto? Porque cuando aparece el cristianismo, todos estos textos fueron prohibidos. Entonces eran muy pocas las personas alquimias que querían arriesgar su vida por obtener esta información.
Y llegamos a 1908, en Chicago, Estados Unidos, donde aparece el libro El Kybalión, firmado por un grupo que se hace llamar Los Tres Iniciados. Nadie sabe quién son. No hay libros o no hay alguna confirmación de quiénes son estas personas. Se dice que el libro es la recopilación escrita y oral de las enseñanzas herméticas a lo largo de los siglos y que finalmente alguien se animó a hacerlas públicas. El libro codifica los 7 principios herméticos, las 7 leyes universales. Convierte en una referencia central del pensamiento del siglo XX, se traduce a muchísimos idiomas y se sigue vendiendo al día de hoy. Hay un detalle que muy pocos cuentan. Los investigadores del tema concluyeron que detrás del seudónimo Los Tres Iniciados seguramente había solo una persona, William Walker Atkinson, abogado, comerciante, nacido en 1862. Sin linaje espiritual conocido, sin estudios esotéricos, simplemente un abogado estadounidense que tuvo un colapso nervioso y se interesó por el nuevo pensamiento, conociendo las leyes herméticas. Estudió la filosofía hermética y decidió tomar este conocimiento milenario y transcribirlo de una forma que el mundo moderno pueda entenderlo y aceptarlo. Lo publicó de forma anónima porque sabía o intuía que si lo publicaba con su nombre no lo iban a tomar en serio. ¿Esto le quitó valor a su libro? Para mí, no. Las ideas valen por sí solas. Pero lo importante fue cómo llegaron hasta acá. Lo que hizo Atkinson fue tomar este conocimiento hermético ancestral que estuvo circulando entre alquimistas, filósofos y maestros durante muchos siglos y lo transformó en un lenguaje de su época. Lo simplificó, lo hizo accesible y utilizó palabras que sonaran lógicas para ese mundo moderno. El Kybalión abrió la puerta. El movimiento de la nueva era lo atravesó y lo expandió. Y hoy, 100 años después de eso, seguimos hablando de las 7 leyes universales. Ahora sí, vamos a las leyes. Ley número 1. Mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. El universo, en su origen más profundo, no es materia. Es mente, es conciencia. La materia no existe como algo separado e independiente. Es la forma más densificada de vibración más lenta de esa mente infinita. Y nosotros somos fragmentos de esa mente, lo que significa que tenemos en nuestra escala la misma capacidad, moldear nuestra realidad. La mayoría de nosotros opera desde el plano del efecto. Reaccionamos a lo que pasa afuera, nuestro trabajo, nuestras relaciones, la ciudad, todo lo que pasa en el exterior. Pero el hermetismo dice algo diferente. Podés operar desde el plano de la causa, y la causa es la mente. Cambiar la realidad no tiene que ver con luchar con lo que ves. Tiene que ver con cambiar la forma de pensar que sostiene lo que ves. Si la mente cambia, el entorno se moldea, porque el entorno no tiene la sustancia propia para resistirse. El universo no es fijo, es consecuencia. Y el sufrimiento muchas veces viene de pensar que estamos separados del universo, que somos peones de un tablero que alguien maneja. Esa es la ilusión del ego. Cuando cambias tu mundo interior, cambias directamente la raíz, no la superficie. Ley número 2. La ley de la correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esta es la ley del espejo. Existe una armonía perfecta en los diferentes planos de la existencia, el material, el mental y el espiritual. Lo que pasa en uno se refleja en los otros. Un ejemplo claro es el brócoli. Cuando vos cortas una rama de brócoli, vas a ver que tiene la misma forma que el brócoli en sí. Es fractal. El patrón se repite en todas las escalas. Con el universo pasa exactamente lo mismo. Y acá viene la parte que lo cambia todo. Tu realidad exterior es exacto un espejo de tu mundo interior. Por lo tanto, la ley de la correspondencia destruye por completo la idea de la mala suerte, de un mundo hostil que está constantemente en contra tuya y es independiente a vos. Tu realidad no tiene la habilidad de crear nada por sí misma. Si tu mundo interior está lleno de caos, desconfianza o escasez, por ley tu mundo exterior va a reflejar lo mismo. Tus relaciones, tu trabajo, tu economía, tu salud, no puede ser de otra manera. Como un espejo no puede reflejar algo diferente a lo que tiene enfrente. ¿Qué pasa
cuando queremos cambiar lo de abajo desde abajo. Más caos, cambiamos de pareja, pasa lo mismo. Trabajamos 20 horas al día y igual tenemos escasez. La ley dice que hay que cambiarlo desde arriba, desde lo invisible, de lo intangible, desde adentro. Si logras entenderte a vos mismo, logras entender al universo, porque son lo mismo. Ley número 3. Vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Esta ley explica el movimiento, la energía y la física oculta del cosmos. Nada es inmóvil, todo vibra en una escala de frecuencias. La diferencia entre una piedra y un pensamiento es la velocidad de la vibración. Lo material vibra en frecuencias lentas y densas, lo espiritual vibra en unas frecuencias mucho más rápidas. Esto elimina la frontera entre lo profano y lo sagrado, porque todo es lo mismo, solo que vibra diferente. Un ejemplo concreto, en 1995 el investigador japonés Masaru Emoto realizó experimentos exponiendo agua a diferentes tipos de música, palabras y emociones. El agua expuesta a música clásica, palabras de amor y gratitud generaban cristales perfectamente hexagonales al congelarse. Y el agua expuesta a músicas agresivas o pensamientos de odio generaba estructuras completamente deformes y caóticas. Entonces, si el agua, que es materia, reacciona así a este tipo de exposiciones, ¿qué pasa con nosotros que somos más del 70% de agua? Experimentás el mundo con el que sintonizás, no con el que querés. Y acá quiero hacer una aclaración muy importante. No se trata de evitar las frecuencias bajas. El miedo, la angustia, la tristeza, el odio y la rabia son parte de la experiencia humana. No hay que negarlas, hay que comprenderlas, aprender a transitar de la una a la otra. Eso es lo real. Y ahora sí, llegamos a la última de este video, la cuarta ley, la ley de la polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos. Los opuestos son idénticos en la naturaleza y diferentes en grado. Todo es doble, todo tiene su par opuesto, pero acá es donde viene el cambio de perspectiva. Los opuestos no son cosas distintas, son el mismo fenómeno en diferentes grados de la misma línea continua. El frío y el calor no son opuestos absolutos, son el mismo fenómeno en diferentes grados. Lo mismo pasa con el amor y el miedo, con la oscuridad y con la luz, con la valentía y con el terror. Hasta los electrones y los protones, los bloques más básicos de la materia, existen gracias a la polaridad. Sin esa dualidad no existiría el universo, literalmente. El hermetismo no dice que el mal es malo y que hay que eliminarlo. Dice que el bien y el mal son dos extremos de la misma línea. La sabiduría está en la perspectiva, en saber en qué parte de esa línea estás y moverte. La neutralidad espiritual no es indiferencia, es poder ver el todo sin quedarte atrapada en un solo polo. 4 leyes. 4 formas de ver el universo que llevan circulando entre culturas milenios, que sobrevivieron persecuciones, siglos en silencios y llegaron a un abogado en Estados Unidos que escribió un libro anónimo que generó cambios en el siglo XX. Quedan 3 leyes más en el Kybalion. Y después un video aparte contando de las 5 adicionales que se sumaron en el siglo XX. Vamos a hablar quién las agregó, en qué contexto histórico y si realmente suman o se superponen con las que ya existen. En el próximo capítulo vamos a terminar las 7 leyes del Kybalion, así que no te lo pierdas porque en mi opinión son las más potentes. Si bien obviamente la del mentalismo es la que abarca todo. Suscríbete si no querés perder el hilo, compartilo a esa persona que sabes que le va a gustar y si algo te movió, comentame en los comentarios a ver cuál de estas leyes fue la que más te impactó. Expansión álmica, porque siempre hay más.